nos platique más acerca de su experiencia, porque, pues bueno, también el tema de diabetes y restricción de hidratos de carbono es un tema tabú, ¿no? Es un tema que hay muchos mitos y muchas verdades alrededor de la alimentación keto, y qué mejor que una nutrióloga, doctora además, y paciente sea la que nos cuente acerca de todo este tema. Perfecto. Sí, déjame ver, Rosy, cómo le hago para agregarte. Ahí esta invitación. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando. Saludos a todos. Ya te mandé la invitación. Ahí está Rosy que se está Genial. conectando. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Tania? Oh, pues nuevamente aquí nosotras dos transmitiendo. Agradezco tu invitación. Vi tu transmisión hace rato con Víctor. Qué increíble este testimonio. Y me llamó mucho Sí, la atención el hecho que él mismo había dicho, ¿no? Uno puede hacer restricción de hidratos de carbono, pero siempre es importante acudir con un profesional. Y qué mejor que tú para hablar de este tema, lo ves desde diferentes perspectivas, desde la nutrición y desde paciente. sí, Me sí. gustaría que nos platicaras acerca de tu experiencia. ¿A qué te dedicas? Un poco de tu historia personal y cómo fue que llegaste a la restricción de hidratos de carbono como tu estilo de vida. Platícanos, Rosy. Gracias, Tania. Pues encantada de estar otra vez en tu casa y hablando juntas, que habrán más, y muy agradecida por eso. Pues sí, mira, mi historia personal es que yo tengo diabetes tipo 1 desde los 14 años y bueno, de allí, para los que no lo sepáis, la diabetes tipo 1 da en su mayoría a niños o adolescentes, pero también hay adultos. Y es autoinmune, eso quiere decir que el cuerpo no reconoce a las células beta pancreáticas y entonces las destruye como si fuese un virus. Entonces te quedas sin insulina, digamos, ¿no? Entonces necesitas insulina para vivir, ¿vale? Entonces, bueno, las recomendaciones o el tratamiento general común es pensar que solo se trata un problema de glucosa e insulina, de que, bueno, pues la glucosa está alta, pues lo tapas con insulina y se acabó el problema. Pero no es tan así, ¿no? Ya después de años, yo más o menos 10 años estuve ahí restringiendo los hidratos, pero no tan bien, ¿no? ¿Por qué? Porque mi instinto, mi intuición más bien me decía, esto no funciona, ¿no? Entonces, y lo ves, que es muy fácil verlo, ¿no? Para las personas que tenemos diabetes es que, vamos, ¿no? Comes un plato de arroz y comes pan y dices, ¿esto qué es? Es imposible estar bien. Y bueno, entonces de allí empecé a restringir y luego bueno, cuando yo tenía 22 años o así, conocí al doctor Stan Deloach, que me presentó al doctor Bernstein, que bueno, son las personas con diabetes tipo 1 con más edad que conozco y sin complicaciones. Claro, yo en ese tiempo me metí a la carrera de nutrición, hice el diploma de educador en diabetes 2 veces, me certifiqué, bueno, yo, claro, quería saber todo, ¿no? Y no encontraba como el hilo negro, ¿eh? Yo me decía, pero nadie dice nada de la alimentación. Y bueno, y ellos sí, ¿no? Entonces fue como un acompañamiento que tuve. Ahora, bueno, Stan es mi amigo, trabajé con él haciendo campamentos de niños con diabetes en México. Y entonces de allí cambió mi mundo, porque digo yo, pues qué más testimonio que la persona, ¿no? Que yo además había conocido un montón de personas con diabetes con un montón de complicaciones, que eso es lo común y hay que hablar de ellas también, porque con niveles altos de glucosa se inflama todo, todo, Claro. menos el cabello, creo. Entonces, claro, es importante. Y entonces ya de ahí yo decía, bueno, no voy a escoger otro camino y de allí 15 años llevo con alimentación baja en hidratos, algunas temporadas más keto como ahora y otras, bueno, un poco más de hidratos, ¿no? Pero con normoglucemia, que esto es lo más importante. El objetivo era conseguir normalidad glucémica como si no tuviese diabetes, ¿no? Que esto es lo que realmente va a prevenir y va a revertir en algunos casos complicaciones diabéticas. Y de hecho es esa una de los primeros mitos que me gustaría que desmitificaras, que es imposible conseguir normalidad glucémica para una persona con diabetes, ¿no? Creemos que ya
tenemos este diagnóstico y vamos a vivir toda la vida con hiperglucemia. Entonces, se puede conseguir la normalidad glucémica? Sí, es que eso es algo y bueno, y lamentablemente los sanitarios, ¿no? Los profesionales de la salud dicen, bueno, tienes diabetes y entonces, bueno, tienes que tener niveles, tu rango es 180, 200, 140, ¿no? Pero no es normalidad glucémica. O sea, al final sigue habiendo inflamación constante, ¿no? Sigue habiendo complicaciones porque todo se altera. Los niveles de glucosa son muy estrechos los normales, ¿no? Yo no digo que no los tenga, ¿eh? Claro que los tengo. Lo que pasa es que con el aprendizaje que llevo a través de mi experiencia, pues sé controlarlos lo mejor posible para que haya menos estas montañas, ¿no? Engañar un poco a mi cuerpo. Entonces, sí es posible tener normalidad glucémica con aprendizaje, con esfuerzo y con una alimentación baja en hidratos. Es que no hay mucho más. Es que es eso, en el seminario que tuvimos la fortuna de compartir la semana pasada, que dimos una plática, yo recuerdo que tú platicaste que tú llegaste a este mundo de alimentación keto o restricción de carbohidratos porque tú buscabas la normalidad glucémica, ¿no? Tú no buscabas entrar en cetosis, que ahorita es lo que todo el mundo queremos hacer, no entrar en cetosis. Tú buscabas una normalidad glucémica y el camino que encontraste fue alimentación keto por restricción de hidratos de carbono. Y ahora me estás diciendo que es posible conseguir normalidad glucémica y muchas de los miedos que tienen los pacientes diabéticos y mucho de la culpa que nosotros los profesionales de la salud se los inculcamos es que al restringir los hidratos de carbono van a vivir con hipoglucemia y que entonces se van a sentir mal. Es eso cierto o es un mito que también tenemos? Claro, sí, qué importante esto decirlo. Es el miedo, ¿no? Y bueno, realmente se necesita ajustar, evidentemente, la medicación, pero es lo que digo, ¿no? Siempre, para mí, en personas con diabetes o prediabetes, o sea, el primer paso es conseguir normalidad glucémica. Para mí, ¿eh? Yo lo veo desde mi mundo y a todas las personas a las que acompaño, digo, lo primero, porque además como es objetivo, la cetosis al final es un poco subjetiva, a menos que te estés mirando, ¿no? Bueno, y el grado. Y los niveles glucémicos son objetivos, están allí. Entonces, para mí es un paso, el primer paso para la salud integral, ya lo sabemos, ¿no? Luego ya, evidentemente, vamos a mirar más hacia otros aspectos como cuidar, disminuir o ajustar la medicación para conseguir normalidad glucémica, mirar otros factores que intervienen para conseguirlo, porque bueno, hay otros factores, ¿no? No es el único la alimentación, es el más fuerte, pero hay hormonas, el ejercicio, ¿no? El estrés, luego dónde te encuentras de desinflamación, ¿no? Es un proceso, bueno, ya tú lo sabes, ¿no? Que es un proceso que vamos hacia allí, pero que depende de dónde te encuentres, la resistencia a la insulina va a ser mayor o menor. Entonces, hay muchos factores que hay que tomar en cuenta, pero sí creo que el primer paso es conseguir normalidad glucémica y que es objetivo, ¿no? Y no vives con hipoglucemia, si no yo estaría ya desmayada. Es decir, Me lo no, dices. de hecho es menos el riesgo, es lógico, porque si tú te mueves en montañas muy fuertes de muchos hidratos, mucha insulina, tienes unas montañas muy grandes. Si te mueves con una restricción, te mueves con montañas pequeñas. Entonces el riesgo ya solamente numérico, por estadística, es menor. Claro que Es menor, o sea, es decir, vives mucho mejor ¿no? La hipoglucemia que vas a tener, sí, claro, pero no va a ser una bajada fuerte, como a veces se tiene en diabetes tipo 1 sobre todo, y a veces también en tipo 2 cuando no se educa, ¿no? O no se aprende cómo ajustar bien la insulina para Pero ves que, claro, con muchas cantidades de hidratos, es que es imposible. Es como misión sí. imposible, ¿no? Y es que una vez que se entiende la lógica de todo esto, o sea, como que queda mucho más claro de, bueno, si estoy comiendo menos cantidad de carbohidratos, pues no necesito tanta insulina como necesitaba antes. Entonces hay que ajustar y hacer ese ajuste, como bien lo dices,
educación en nutrición seguido y acompañado de alguien experto, porque no por mí misma, que no sepa absolutamente nada del tema y que esté padeciendo diabetes, pues voy a lograr llegar a una normalidad glucémica y ahí sí me puedo sentir muy mal, porque no estoy teniendo un acompañamiento adecuado, no estoy haciendo los ajustes adecuados. Y entonces me voy a la otra pregunta, al contrario. O sea, la pregunta es entonces, eh, ¿no se necesita de la glucosa para vivir? O sea, sobre todo sabemos que este tema de que los niños, sobre todo, son los que, es que los niños necesitan de glucosa, de cantidades grandes de carbohidratos para vivir, para que se sientan bien. ¿Es un mito o también Sí, es bueno, verdad? tú también me vas a completar allí, pero sí, con este miedo vienen también, ¿no? Los padres de niños con diabetes, ¿no? Decir, pero ¿cómo, no? Mi hijo, y también sin diabetes, ¿no? Es que es indispensable, ¿no? La glucosa, y bueno, ya lo sabemos que realmente no, o sea, no es necesario comerlo, ¿no? La glucosa es un combustible, ¿no? Que utiliza nuestro cuerpo, sí, nuestro cerebro, aunque lo saca de las reservas, ¿no? De glucógeno hepáticas y musculares, por ejemplo, ¿no? Y luego utiliza los ácidos grasos, ¿no? Que es la cetosis, pero está mucho más adaptado a este proceso de lipólisis y cetosis que no a utilizar glucosa. Y es que si fuera la glucosa el combustible indispensable, la utilizaríamos todo el tiempo y no, si nos llenamos de glucosa y de carbohidratos, lo reservamos en forma de grasa. Y la grasa sí es un combustible indispensable. Entonces, es ilógico, ¿no? Que, imagínate, entonces tendríamos que tener un suero conectado con glucosa líquida todo el día. Es que, entonces es ilógico. Sí, Realmente, sí, y lo que yo he comentado y lo que siempre les platico a mis pacientes es, la glucosa es tan indispensable, tan necesaria, que nuestro cuerpo es capaz de producir su propia glucosa. O sea, las células a partir de gluconeogénesis, como bien lo comentas, de los triglicéridos, esta molécula de glicerol puede producir glucosa, ¿no? A partir de las proteínas gluconeogénicas se puede producir glucosa si es que el cuerpo llegara a necesitarlo. Si hay glucosa disponible, las células van a utilizar glucosa. Si no hay glucosa disponible, las células van a utilizar grasa, ácidos grasos para generar energía. Entonces, no es necesario la glucosa que nosotros le demos a nuestro cuerpo glucosa porque está capacitado para fabricar la cantidad de glucosa que él necesita. Pero sí es uno de las preocupaciones de las mamás en los niños y bueno, si le y los agregamos niños, sí. Claro, y en los platicamos de los niños niños. aún menos, yo diría aún menos todavía. ¿Por qué? Porque, bueno, si nacemos en cetosis, ¿no? Que este es otro tema, ¿no? Pero realmente nacemos en el vientre materno, estuvimos más acostumbrados y metabólicamente no teníamos acceso a glucosa. Entonces, nuestros procesos metabólicos eran cetosis, ¿no? Entonces, cuando vamos creciendo, si no me corriges, se va disminuyendo la cetosis a medida que crecemos. Por lo tanto, en los niños aún menos necesitamos glucosa. Por un lado, por esa razón, por otra, porque en los estudios nos han dicho que en los niños aún es más estrecho el rango glucémico. Increíble. Pues sí, si en adultos es de 71 a 99 la mayor parte del tiempo, pues en niños es más restringido el rango glucémico normal. Por lo Wow. tanto, pues no necesitan. Además de que a un niño, su volumen, ¿nos perdimos? No. No, A un de niño, repente es así como cortada, pero se sí, entiende. sigo. Un niño pequeño, claro, por su volumen sanguíneo y su tamaño, la glucosa le hace más efecto. Y yo lo veo, ¿no? Con los niños que acompaño, ¿no? Bueno, a sus padres. Entonces, para ellos la glucosa es el doble o triple de efecto, solamente por su volumen sanguíneo que es menor. O sea, imaginaros, ¿no? Entonces, bueno, cuidado aún más con los niños, porque estaríamos dañando mucho más si estamos llenando de carbohidratos. Entonces, bueno, ese es otro tema. Queremos que crezcan bien,
Si no tienen normalidad glucémica, todos sus órganos se dañan y no crecen fuertes ni sanos y con defensas, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Queremos que crezcan con normalidad glucémica y que se desarrollen bien. Y es posible. Con esfuerzo, con aprendizaje, sí, pero es posible, sí. O sea, la verdad es que sí, tienes toda la razón. Los niños que a veces nos preguntan, ¿no? Yo que veo más pacientes adultos y que me preguntan, es que mis hijos pueden llevar este estilo de alimentación, restringirle los carbohidratos, quitarle el azúcar. Y la verdad es que siempre la respuesta es como de, no, los niños pueden tener un poco más de libertad en los hidratos de carbono, pueden comer. O sea, y con eso que me estás diciendo es, no, tenemos que restringirlos más para que tengan, para favorecer su desarrollo, para favorecer, ¿no?, todo su sistema de tener la normalidad glucémica, y en los niños es menos los niveles de glucosa adecuados Sí, o no. Wow, wow, qué sí, 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 información. hasta están más hacia abajo, como al inicio del embarazo también, que al inicio del embarazo tendemos, el primer trimestre sobre todo, es más hacia que tú dirías, es como una hipoglucemia. Pues no, es su normalidad glucémica. Igual en los niños, sobre todo los menores de 5 años, su normalidad glucémica es más hacia abajo. Entonces, bueno, es muy interesante esto. Es como no cambiar sus vías metabólicas naturales. Yo creo que es esto, de que lo forzamos de cambiar y modificar lo que naturalmente están más adaptados a tener, ¿no? Que es esto, pues una cetosis, porque han venido de eso, entonces es como si forzáramos. Yo creo que puede ser por allí una explicación, ¿no? Sí, sí, bastante interesante. Y ahora te metiste un poquito en este tema de la cetosis, y quiero que nos platiques y nos expliques cuál sería la diferencia entre cetosis y cetoacidosis. Porque también el miedo de los pacientes que tienen diabetes es de, no, yo necesito comer mi plato lleno de carbohidratos y de azúcar. Ahorita nos preguntaron que cuál es que si es lo mismo carbohidratos y azúcar, porque si no me va a dar cetoacidosis, y ese es el miedo que tienen. ¿Nos puedes platicar cuál es la diferencia? Sí, realmente no tiene nada que ver una cosa con la otra, sino solamente porque se llaman un poco igual, ¿no? Cetosis, cetoacidosis, y entonces ya de allí se confunden todos los términos. Cetosis nutricional, ¿no? Que es más correcto llamarla, ¿no? Es esta vía metabólica que usamos naturalmente, originalmente como especie humana, ¿no? Donde utilizamos las grasas como fuente de energía. Y la cetoacidosis es un estado de desequilibrio muy fuerte en personas con diabetes, donde hay un contexto metabólico de mucha glucosa en sangre y insulina insuficiente o disfuncional. Entonces, tiene que haber este contexto metabólico para que se dé la cetoacidosis, ¿no? Para que haya una gran producción de cuerpos cetónicos, pero el origen fue distinto de una o de la otra. La cetosis nutricional, hay un contexto de baja glucosa, normal glucosa, baja insulina, y bueno, y estás utilizando grasas o cuerpos cetónicos de forma natural, porque es la vía natural de utilizar energía. Y en cetoacidosis hay un contexto desequilibrado y que entonces deriva en acidosis metabólica, es decir, que la cetosis nutricional nunca va a llegar a cetoacidosis. Por lo tanto, si diríamos que tuviésemos riesgo las personas con diabetes de tener cetoacidosis por hacer este tipo de alimentación, la respuesta sería no. De hecho, menos, porque como estamos disminuyendo ese contexto metabólico no favorable, que es hiperglucemia, porque como digo, el objetivo es normalizar, pues no estamos favoreciendo mucha glucosa ni poca insulina, porque estamos aprendiendo cómo ajustar la insulina adecuada para tener normoglucemia. Entonces diría que hay menos riesgo, de hecho, que con muchos hidratos, mucha insulina que no logra cubrir, mucha hipoglucemia, entonces es un desajuste muy fuerte. Entonces, el riesgo es mucho menor, es decir, no tiene que ver una cosa con la otra. Bueno. Exacto. Y más bueno, aquí vemos la importancia del acompañamiento y el seguimiento de parte de un profesional de la salud que sepa acerca de este tema.
Y bueno, para contestar esta pregunta de carbohidratos y azúcar, ¿es lo Ah, mismo? Desgraciadamente, yo lo tomo, yo cuando hablo, ¿no? Digo las palabras así como si fueran sinónimos, no tendría que ser lo mismo, pero cuando yo digo carbohidratos, azúcar, glucosa, yo me refiero a lo mismo, pero este, en términos científicos, no, no es lo mismo, ¿no? ¿Tú cómo ves, Rosy? claro. Sí, 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 no, tú también, Tania. Sí, 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 totalmente de acuerdo estoy contigo. Es decir, no, no es lo mismo, lo que pasa es que los clasificamos como lo mismo, porque Sí, todo, o sea, muchos carbohidratos y casi siempre nos referimos, los que hablamos de low carb y keto, nos referimos a procesados, ¿no? A no comida real, porque también en las verduras encontramos carbohidratos, pero estos no van a tener una respuesta metabólica y glucémica desfavorable y severa, imposible de controlar. Entonces, bueno, siempre nos referimos a los carbohidratos como los malos, pero realmente hay que ver que son los procesados, ¿no? Y que habría que clasificar cuáles sí, cuáles no. Luego también yo los clasifico por la respuesta glucémica que tienen en mis programas, ¿no? Muy fácil, ¿no? Entonces, si esto lo sabes y lo tienes muy consciente, tú ya sabes, bueno, de cuáles puedes comer más y cuáles para empezar, ¿no? Para empezar, luego hay un proceso de aprendizaje para lograr estabilidad y cuando logras estabilidad es como que recuerdas tu cuerpo naturalmente esos ejes hormonales que funcionen mejor, digamos, ¿no? Entonces de allí ya empieza un camino más hacia la salud, desinflamación, desintoxicación de tanta glucotoxicidad, porque en personas con diabetes a veces son meses de quitar glucotoxicidad, no es un switch que apagamos y encendemos, ya voy a hacer de mañana otro. baja hidratos y ya está, depende. No, sí, y además porque es una enfermedad que no fue de un día para otro, ¿no? Pasaron muchos años para llegar a una condición de diabetes, pues lo mismo de regreso, van a pasar muchos años. Y nada más completando tu respuesta, los carbohidratos es uno de tres macronutrientes, proteínas, lípidos, carbohidratos. O sea, no son ni malos ni buenos. Lo que es malo y bueno son la fuente, la procedencia, lo industrializado, lo procesado, la cantidad al igual que los lípidos y las proteínas, ¿no? Ahorita en todo este momento que tenemos una moda de la dieta keto, satanizamos también los carbohidratos y pues al final es Sí. uno de los tres macronutrientes que podemos adquirir a partir de los alimentos. Oye, nos preguntaron que cuál es el rango normal de glucosa en niños. Ya lo habías comentado, pero... Sí, bueno, más o menos. El rango de glucosa, algunos dicen, unos autores, que en general, ¿vale? En general, niños, adultos y tal, es 80 más menos 15, ¿vale? Un estudio que me gusta referir mucho, que pusieron sensores de glucosa en personas sin diabetes y que, bueno, miraron cómo estaban sin diabetes y sin factores de riesgo, ¿vale? De diabetes miraron que el 80% del tiempo estaban de 59 a 99 y solamente con comidas altas en hidratos, entonces subían a 100 o más, ¿no? Y luego volvían rápidamente al rango normal, ¿no? Pero eso quiere decir, bueno, 20 horas al día estaban en 59 a 99 todo el tiempo, ¿no? Ahora, en niños, bueno, los estudios que he dicho que de hecho hizo Stan Deloach, en niños menores de 5 años el rango era un poquito menor, que la mayor parte de los niños tenían 75 sin ningún síntoma ni nada, como un primer trimestre de embarazo, por eso refería, ¿no? Porque así te encuentras también en el primer trimestre, estás como, y bueno, y así estás bien. Mira, te voy a presumir algo. Dame un momentito, permíteme. Mira lo que tengo aquí, Rosy, que estoy como niña con juguete nuevo. Voy a, Ah, voy a hacer experimentos conmigo misma para ver mis rangos de glucosa, mi alimentación. Quiero llegar a la normalidad glucémica. Y mira, pues apenas me acaba de llegar, así es que ya estaré ahí publicando súper eh, los, bien.
efectos que tenga, ahorita que estás hablando Total, sí, sí, de, sí. Es súper de los rangos interesante de... del sensor. Sí, del Exacto, sensor, sí, sí, sí. Luego hacemos experimentos también en mis programas con los familiares, así de cuánto tiene mi familia que está comiendo pan y que no. sí, no, y es que es la única forma, como dijiste, objetiva de saber si estás en Sí. una normalidad glucémica o si tu alimentación hay que ajustarla para llegar a una normalidad glucémica. Entonces, pues qué mejor que tener ahí valores numéricos y valores objetivos. Oye, ¿y qué me dices de este mito de que se necesita comer de 5 a 6 veces al día, ¿no? Igual creo que la culpa la tenemos nosotros los profesionales de la salud, que hicimos un trabajo excelente en enseñar a los pacientes con diabetes, sobre todo, en que tienen que comer cada 3 o 4 horas y eso me parece que ha sido un desastre. ¿Qué opinas de eso? Sí, y sobre todo en personas con diabetes, Tania, esto se dice muchísimo, hasta resopón antes de dormir, vuelve a comer, porque no vaya a ser que es el miedo constante, ¿no? De la hipoglucemia, que lo entiendo porque así hemos vivido y, bueno, no es tan fácil, ¿no? Sobre todo si has tenido episodios fuertes. Pero realmente comer más veces lo complica más, es decir, porque entonces no estás dejando ningún espacio entre comida y comida para estabilizar tus niveles de glucosa, número uno, para que, número dos, también ahora se ha visto desde el punto de vista de la microbiota, que no se restablece y se regenera, ¿no? Tu flora bacteriana, que necesita descanso, porque si no la estimulas constantemente y se debilita y se empobrece. Entonces, bueno, por ese lado también, y luego, pues entre más comemos al día, pues eso, ¿no? Más dificultad. Entonces, vale. Y luego tú me dirás muchas más razones de no comer tantas veces al día. Y ahora la importancia, reconocemos la importancia de los ayunos, o sea, de respetar esos periodos de ayuno, ¿no? Y yo reconozco que antes de conocer toda esta información, yo recomendaba comer cada 3 o 4 veces, incluso yo lo hacía, y la verdad es que pues no estaba viendo nada, efectos positivos en mis pacientes, y bueno, con toda la humildad reconozco que me equivoqué, reconozco que ese no es el camino, y ahora que estoy mucho más informada, ahora sí puedo recomendar ayunos más prolongados, incluso ayunos que yo he experimentado. Todo lo que yo recomiendo a mis pacientes, primero lo experimento yo. Primero lo pruebo yo y después ya con toda la confianza y toda la seguridad les puedo recomendar a mis pacientes porque ya sé lo que se siente y ya sé por lo que he pasado. Entonces ahorita sí, con toda la confianza y la seguridad les digo, no coman cada 3 horas o cada 4 horas, pues por todas estas cosas que nosotros hemos comentado. Y ahora, acerca de las grasas, porque también es otro tema, ¿no? Que igual, gracias a los profesionales de la salud, que hicimos muy buen trabajo en tener ese miedo a las grasas y llegamos esta era de los productos bajos en grasa o productos light. Y entonces, no, primero es no comas grasa, aléjate de las grasas, y ahora come grasas, ¿no? Mm. Consume productos de grasa. En el caso de los Sí, pacientes sí, con sí, sí. diabetes, toda la También, vida, uy, mucho más, ¿no? Es que es ilógico, incoherente, ¿no? Que cuando la recomendación, es que un día hablaremos de esto, de hace 40 años, ¿no? Donde surgió la famosa otro tema. pirámide, la ADA, ¿no? La Asociación Americana de Diabetes, fue de los primeros que culpó a las grasas y defendió al azúcar. Es que es increíble. En personas que tenemos un problema metabólico para digerir y metabolizar los hidratos de carbono. Es que es ilógico. Entonces, bueno, pues, ¿qué te voy a decir? Pues de allí entonces se ha puesto mucho miedo a las grasas. Yo la verdad es que, como me daba cuenta, por lo que dices de la numeración, yo como que, ¿no? Comía frutos secos y decía, pero al contrario, veía un efecto de que enlentecía la subida, ¿no? Y era como, sin saber mucho, ¿no? Como sea ahora de la dieta original, evolutiva, etcétera, que podríamos hablar. Pero ya solamente por la numeración, o sea, a mí no me afecta mucho.
Yo pensaba, no lo hacía tan bien, ¿no? Pero ni ahora, ¿no? Porque sigo aprendiendo. Es que no es que uno lo tenga A ver todo cómo. hecho, ¿no? He conseguido normalidad glucémica, ahora estoy explorando en ayuno. Bueno, ahí ando, siempre revisando y profundizando en diferentes cosas que pueden mejorar la salud integral siempre de la Ujú. persona, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿qué te digo? Pues es un miedo sin fundamento y solamente viendo por la dieta original, ¿no? De la especie humana, realmente pues comíamos la carne con toda su grasa, no, no había, Sí, no no había le alimentos quitábamos. light. Claro, claro, es que creo Entonces, que las respuestas son tan lógicas, ¿no? Cuando uno se pone a pensar, dice, pues tienes toda la razón, hace cuántos años atrás, pues nuestros antepasados comían con todo y la grasa, ¿no? No hace mucho, hace 40, 50, 60 años que la alimentación era muy alta en grasa en comparación con la que llevamos actualmente. Y otro tema muy en boga hoy en día, el tema del COVID, ¿no? Que ahora se asocia mucho de los pacientes que padecen diabetes tienen mayor riesgo de, no tanto de enfermarse de COVID o de contagiarse de COVID, sino de tener complicaciones. ¿Qué me puedes platicar acerca de eso? ¿Es válido que los pacientes con diabetes digan, pues ya así mejor como ya lo que quiero, porque al final pues tengo diabetes y las consecuencias van a ser peor que si no tuviera diabetes? ¿Es válido que digan eso? bueno, cada uno puede decir lo que quiera, pero, pero me refiero a que lo que sí hay que diferenciar es que la diabetes en sí misma no te hace tener más riesgo, sino la hiperglucemia. Y otra vez vuelvo a lo de la normalidad glucémica. Lo que nos tenemos que enfocar es en esto, en la hiperglucemia crónica, la inflamación crónica de bajo grado, que muchas personas no diagnosticadas con diabetes la tienen. Por lo tanto, el diagnóstico de diabetes no te está defendiendo o te está quitando responsabilidad. Es decir, lo que hay que mirar es si tienes resistencia a la insulina, porque ahí ya estás teniendo un factor muy grande de que cualquier virus, bacteria que te pille, pues que te agrave, ¿no? Que te enferme. Entonces, si tienes resistencia a la insulina, hiperglucemia y sin darte cuenta, anormalidad glucémica y sin tener diabetes, inflamación de bajo grado, porque tienes hábitos comunes, actuales de obesogénicos, pues tienes mucho riesgo de que cualquier virus, sea COVID-19 o el que sea, te pille y que tu sistema se defienda poco. Eso yo lo aclararía así tan claro que es más bien esto, O ¿no? sea, Porque a sí, ver, a ver si, no, a ver si te entendí. Me estás diciendo que si tengo diabetes, no, si ya estoy diagnosticada con diabetes, pero tengo normalidad glucémica, ¿no? En comparación con otra persona que no tenga diagnóstico de diabetes, pero tiene hiperglucemia, el que tiene mayor riesgo sería la persona que no tiene diabetes por la hiperglucemia, por la resistencia a la insulina, claro, ¿no? Es lo que nos estás claro, comentando. O sea, también entonces no es como que las personas con diabetes son los que tienen mayor riesgo, es hiperglucemia. Eso creo que me pareció muy importante que aclararlo y entenderlo de esa forma, es la hiperglucemia la causante del mayor riesgo de de todo, contagiarnos y de, bueno, sí, las complicaciones. Y sí, de todo, ¿no? Ahorita hablando en específico del virus, pero de todas las total. complicaciones y de las enfermedades modernas, ¿no? Entonces, y bueno, ya para terminar, Total. no sé cuánto tiempo llevamos, a ver si no se nos ha... Ah, Sí, no, ya, ya ya. llevamos unos 36 minutos, pero pues, Rosy, antes de terminar, ¿qué les puedes decir a las personas con o sin diabetes que nos están viendo, que van a ver más adelante la grabación de esta transmisión? ¿Qué les puedes comentar para aquellos que desean normalizar sus niveles de glucosa? Pues que sí es posible, ¿no? Que sí es posible con una alimentación baja en hidratos, que lo pueden, yo sí los invito, ¿eh? Que digo, claro que puedes hacer el camino solo, ¿no? Pero eh, siempre digo, dos personas piensan mejor que una, ¿no? A veces no, si tienes ese referente que te acompañe, pues te puede facilitar y también ahorrar mucho tiempo y esfuerzo.
Entonces, bueno, yo por eso es lo que ofrezco, ¿no? Mi ayuda es encaminar a esto, lo que a mí me hubiese gustado encontrar cuando no entendía nada, ¿no? Y que yo decía, bueno, algo que resuma de forma práctica lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, bueno, yo les diría que si se puede, que profundicéis en estudiar, en conocer esta alimentación y que sobre todo se centren en normalizar los niveles de glucosa, porque sí es posible. Y si quieren hacerlo acompañado, pues yo estoy aquí. Claro. Claro, y es que es eso, información hay mucha que podemos encontrar y muy accesible, pero alguien que la haya estudiado durante más de 15 años que llevas estudiando este tema, que la haya resumido, que la haya puesto en palabras comprensibles, me imagino que con guías, con todo este acompañamiento que tú les das, pues es muy valioso ese trabajo que tú estás haciendo y sé que tienes un webinar que creo que es el lunes, platícanos de ese webinar y Sí, pues sí, a sí, todos sí. los que Y nos para están esto, claro, sí, 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 tengo un webinar gratuito el lunes 13 de julio a las 7 de la tarde, hora España, 12 horas México, que se llama Resetea tu diabetes y es para todas las personas que quieran entender, aprender más sobre esto que hablamos hoy, que es normalidad glucémica. Voy a dar 4 fundamentos que para mí son los más importantes para lograrlo y presentaré evidentemente también mis programas de acompañamiento para los que queráis hacerlos, ¿no? De diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 o prediabetes. Y bueno, consiste en eso, en programas de acompañamiento grupal y personal, ¿no? Y perfecto, pues resumido, todo entonces lo que me hubiese ahí gustado tener. Entonces os invito a apuntarse aprender, sí, a mi webinar, dejaré el enlace sí, 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 y para y que se apunten. muchas gracias por esa invitación. La verdad es que suena bastante interesante ese webinar y un tema tabú y controversial en esta cuestión de la restricción de hidratos de carbono. Yo también aprovecho a invitarlos al curso taller de prescripción de dieta cetogénica dirigido a médicos y nutriólogos. Y como dice Rosy, todo lo que a mí me hubiera gustado que me enseñaran cuando empecé este estudio, así yo se los muestro, se los resumo, se los analizo y les pongo la información y juntos vamos construyendo el conocimiento que cada vez está saliendo más información científica acerca de este tema. Igualmente, pues los invito al reto, tu estilo de vida coqueto, que la fecha próxima ya la sacaré porque acabamos de empezar, pero bueno, también están invitados. Y espérame porque me dijeron que mandara saludos a Marjorie, que es mi paciente. Te mando muchos besos, Marjorie, abrazos y saludos a sus pacientes, porque me dijo que me iba a poner en altavoz, que todos me iban a escuchar, todos nos escucharon ahí en tu Ah. consultorio. Entonces, saludos a Marjorie, le dije, te mando saludos. Y bueno, Oye, Rosy, qué buen trabajo, Tania, que haces esto, ¿no? De ay, educar a los profesionales de salud que quieran realmente, ¿no? Que les resuene esto de, bueno, lo que estoy recomendando no sirve, no funciona, puedo abrirme a otras formas. otra. Pues mira, yo quiero tu enlace porque esto es súper importante, ¿no? Y bueno, lo haces muy bien porque yo ya te he visto de las referencias que das y todo el estudio que haces, así que bueno, genial. Sí, muchísimas gracias. Te digo, es abrir un poco el panorama y romper esos paradigmas que tenemos los profesionales de la salud, que yo pasé por eso, tú pasaste por eso, de lo que estudiamos en la universidad y ahora lo que estamos prescribiendo o recomendando a nuestros pacientes, pues como que ahí hay un choque de conocimientos y es parte del curso, de mi curso. O sea, mostrarles información científica, mostrarles respaldo de toda esta prescripción de la restricción de hidratos de carbono. Y bueno, pues muchísimas gracias, Rosy. No, Un gracias gusto. a ti, Tania, por invitarme a estar aquí. Los esperamos, bueno, eso, en mi webinar el lunes y nada, encantada. Un abrazo muy fuerte. Y seguiremos trabajando en proyectos Claro que futuros. sí. Y un abrazo, muchas gracias a todos los que nos vieron, los que se conectaron. Saludos, que tengan excelente día. Gracias, Rosy.